Bienvenidos a una presentación especial del programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. Soy Nathan Díaz. Hoy continuaremos con la lectura de la obra El cielo, cómo llegué aquí, la historia del ladrón en la cruz. Hasta ahora hemos escuchado la travesía del ladrón, del odio profundo hacia Dios hasta la reconciliación por medio de la fe en Jesucristo. Pero, en realidad, aunque estas promesas resonaban fuerte en su corazón, el dolor para el ladrón estaba lejos de terminar. Si estás experimentando dolor, la lectura de hoy te dará una gran esperanza de saber que por encima del dolor, las heridas o la soledad, Jesucristo es un Salvador que se compadece y salva a aquellos que sufren con fe en Él. Moisés hizo lo que Dios le había dicho y Egipto fue cubierto de tinieblas por 3 días. Imagínense 3 días de completa oscuridad. Nadie trabajó, nadie salió. La nación entera se paralizó por completo. Eso llamó la atención de Faraón y él dijo que dejaría ir a nuestro pueblo. Pero luego cambió de opinión. Dios le advirtió a Faraón acerca de la última y más terrible plaga. El juicio de Dios caería sobre el primogénito de cada familia en Egipto. Así que a la medianoche, Dios hirió a los primogénitos de cada familia. Finalmente, Faraón, cuya maldad había traído este juicio contra su propio pueblo, cedió y dejó ir a nuestro pueblo. Cada niño judío conocía esta historia. Así es como yo sabía que Dios había apagado antes la luz y que esto era una señal de su juicio. En la cruz, de repente, me vi rodeado por aquella oscuridad que había aprendido cuando era niño. Las tinieblas que se apoderaron de Egipto, tinieblas tan densas que hasta podía sentirlas. Mi primer pensamiento fue que el juicio de Dios debía estar cayendo sobre los soldados que habían golpeado y crucificado a Jesús, o tal vez sobre la gente que le habían escarnecido, o sobre los líderes que le habían condenado. Pero eso no sucedió. Todos ellos dormían en sus camas esa noche y despertarían para continuar con sus vidas al día siguiente. El juicio de Dios estaba cayendo en alguien más ese día. Y ahora sé sobre quién era. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito, estaba a punto de morir. Jesús mismo había caído bajo el juicio de Dios. La multitud había estado muy segura de tener a Dios de su lado y que Él afirmaría que hubieran condenado a Jesús. Si ellos tenían razón, mi confianza en Jesús sería el mayor error de mi vida. Mi cabeza giraba con preguntas respecto a lo que tan solo unas horas antes había creído. Entonces el grito agonizante de Jesús derrumbó todas mis preguntas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sentí una angustia desgarradora mientras estas palabras resonaron en la oscuridad misteriosa. ¿Había Dios abandonado a Jesús? Esto me aterrorizó. Yo había puesto mi confianza en Jesús y Él me había prometido el paraíso. Pero si Dios lo había desamparado a Él, ¿qué esperanza había para mí? Mi nueva fe estaba siendo expandida hasta el límite. Cuando las dudas se amontonan y usted se encuentra en tinieblas, vuelva a lo que usted conoce acerca de Jesús. Eso fue lo que hice y me ayudó a sobreponerme. Yo no sé mucho acerca de Jesús, pero me era claro que su sufrimiento era una parodia de la justicia. Por eso le dije al otro ladrón, en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Repasé esta verdad a mí mismo. Este hombre no ha hecho nada malo. ¿Por qué un hombre que no había hecho nada malo se encuentra bajo el juicio de Dios? ¿Por qué un hombre que no había hecho nada malo era crucificado en una cruz? ¿El método de muerte más horrible que jamás se haya concebido? En la ley judía, la pena de muerte se castigaba con la lapidación, pero para nosotros, la muerte de un hombre malo era solo el comienzo de sus problemas. Después de la muerte, él enfrentaba el juicio de Dios. Nuestro pueblo tenía una manera llamativa de reforzar esta verdad solemne.
Después de que se apedreaba a un hombre malvado, su cadáver se fijaba a un árbol por el resto del día. El hecho de que el cuerpo del hombre no era enterrado inmediatamente servía como señal a toda la comunidad que después de la muerte había un gran juicio en presencia de Dios y que este hombre ahora había pasado a ese juicio. Es por esto que las Escrituras dicen, porque cualquiera que es colgado de un madero está bajo la maldición de Dios. Deuteronomio 21:23. Y aquí estaba yo con Jesús colgando de un madero. El miedo a la maldición me había llevado a pedirle a Jesús que se acordara de mí. Y para mi sorpresa, me había prometido el paraíso. Como un ladrón condenado por la ley, sabía que después de la muerte me enfrentaría al juicio de Dios. Pero Jesús me dio su palabra de que iba a estar en el paraíso. Entonces, ¿a dónde había ido mi juicio? Ahora sé la respuesta, y cuanto más lo pienso, más sorprendente me parece. El juicio que se me imputaba cayó sobre Jesús. La multitud estaba segura de que Jesús estaba bajo la maldición de Dios, y en cierto sentido tenían razón. Él estaba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la maldición no cayó en él por sus propios pecados. Él no tenía ninguno. Él asumió la maldición por los pecados de otros. Soportó mi juicio para que yo pudiera participar de su recompensa. Durante la mayor parte de mi vida había descuidado la palabra de Dios, pero aún así yo había aprendido lo suficiente cuando niño para tener una idea de lo que estaba sucediendo en las tinieblas. Jesús, el primogénito, estaba entregando su vida. Estaba poniéndose a sí mismo bajo la maldición que habría sido para mí. Confiar en Cristo en la oscuridad parecía ser tan sabio para mí como confiar en Él en la luz. Ahora que estoy en el cielo, la débil luz de la verdad que extraje de las Escrituras se ha convertido en una revelación maravillosa para mí. Y una vez usted vea lo que estaba sucediendo en la cruz, las Escrituras se convertirán en una revelación maravillosa para usted también. Dios nos dice lo que estaba haciendo por nosotros a través de Jesús en esa horrible oscuridad. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, 1 Corintios 15:3. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. 1 Pedro 2:24. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías 53:5. Todas estas escrituras de la Biblia y muchas más relacionadas apuntan a esta maravillosa verdad, que Dios encontró una manera de reconciliar a los pecadores como tú y yo con Él, al tomar nuestro lugar y llevar el pecado nuestro en Jesucristo. Incluso aquí en el cielo todavía no lo puedo creer. Mi pecado fue puesto en Jesús. La culpa de mi robo, mi blasfemia y mi vida egoísta e impía fue levantada de mis hombros y transferida a Él. Él llevó mis pecados. Todos ellos fueron puestos sobre Él. Más que eso, Él tomó todos los pecados de cada persona que confiaría en Él y llevó completamente su culpabilidad y juicio. El peso acumulativo de esto es inimaginable para mí. Solo Cristo pudo haberlo soportado. Y esta fue la razón por la cual Él fue traspasado y molido por los pecadores como tú y yo. Si no hubiera sido por Jesús, yo habría cargado con mis pecados en mi muerte y surgido en el otro lado para enfrentarme al juicio del Todopoderoso. Todo lo que yo había sufrido a manos de los hombres solo habría sido un preludio de lo que sufriría en las manos de Dios. Pero Jesús llevó mis pecados en su muerte para que yo no los llevara en la mía. Sufrí el juicio de los hombres, mas a través de Cristo y todo lo que Él soportó en la oscuridad, fui salvo del juicio de Dios. Así es como llegué al cielo y espero que algún día usted se una a mí. Pero para que pueda unirse a mí,
tiene que estar unido a Jesús primero. La fe es el vínculo de esta unión vital con Jesús, en donde todo lo que es de Él sea ahora suyo y todo lo que es suyo sea de Él. Para Cristo, estar unido a usted significa que usted reconozca y crea que Él cargó los pecados y soportó la maldición en esa horrible oscuridad. Para usted, estar unido a Él significa que sus pecados son perdonados y su condena es quitada mediante su sacrificio en la cruz. Así que aquí está mi invitación. Crea en el Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él llevó sus pecados. Él salva a los pecadores y Él es capaz de hacer esto por usted. No lo deje para luego. Algunas personas dicen que yo confié en Cristo en el último momento, pero yo lo veo de esta manera. Yo confié en Cristo en mi primera oportunidad y eso es lo que usted debe hacer. Confíe en Él ahora. Confié en Jesús y le pedí que se acordara de mí cuando Él me alcanzó. Jesús está cerca de usted ahora que está escuchando mi historia. Pídale que le salve. Confíe en Él para que le salve. Él está listo. Él está dispuesto. Él es capaz. Y si viene a Él, Él nunca le dará la espalda. Capítulo 7. Agonía. 2:59 p.m. Confiar en Jesús nunca es un pasaporte a una vida libre de dolor. Esa no es su promesa. El cielo lo es. El perdón lo es. La fortaleza de soportar todo aquello que usted sufre es lo que Él promete y lo que Él ofrece. Algunas personas tienen la idea de que si confían en Jesús, Él quitará el dolor de su vida. Desde luego, no lo hizo por mí. El dolor que atravesaba por todos los nervios de mi cuerpo se mantuvo tanto después de que yo confié en Jesús como antes de hacerlo. Con cada hora que pasaba mi dolor aumentaba, ya que las heridas de los clavos en mis manos y pies se abrieron con el peso de mi cuerpo. La fiebre aumentó. Luego, la deshidratación, todo mi cuerpo estaba ardiendo. Lo mismo le sucedió a Jesús y por eso exclamó: «Tengo sed». A pesar de su atrocidad, los soldados romanos en ocasiones ofrecían un sedante a sus víctimas antes de la crucifixión. Temprano en la mañana habían hecho esto por Jesús, ofreciéndole vino mezclado con hiel, pero Jesús rehusó el sedante. Cualquier persona compasiva le habría dicho: «Beba, tome el sedante, adormezca sus sentidos a los horrores que están a punto de suceder», pero Él no lo tomó. ¿Por qué? En ese momento yo lo desprecié por esto y lo tomé por un tonto. Pero cuando le pedí que se acordara de mí, yo estaba feliz de que sus sentidos no estuvieran embotados, drogados o somnolientos. Cristo estuvo plenamente consciente y eso significaba que Él estaba preparado y fue capaz de salvarme, de orar por sus enemigos y alcanzar con amor a su madre. Por ser un hombre, el cuerpo de Jesús tenía un sistema nervioso central como el suyo y el mío. Así que la agonía física de la crucifixión era la misma para Jesús como lo fue para mí. Pero había algo más en su dolor que el dolor físico. Lo que Jesús soportó fue más allá de lo que yo viví ese día. Toda persona que haya amado alguna vez sabe que el dolor de una separación es siempre proporcional a la profundidad de una relación. Si la relación es casual y de corta duración, la separación no es tan difícil. Pero si una relación es de mucho tiempo, profunda, preciada e íntima, el dolor de la despedida será intenso. Piense en la relación de Jesús con su Padre. Antes de que el mundo fuera hecho, Dios Padre compartía una relación de amor con Dios Hijo. Jesús era uno con el Padre, siempre compartiendo su vida y siempre participando plenamente en todo lo que el Padre estaba haciendo. Jesús continuó disfrutando el amor del Padre a través de los años de su vida terrenal. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre dijo desde el cielo: «Este es mi Hijo amado». Y en una ocasión Jesús dijo acerca de su muerte que se avecinaba: «Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida». Incluso cuando estaba clavado en la cruz, Jesús fue consciente de la comunión con su Padre y oró al Padre en favor de sus enemigos: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Sin embargo, cuando Cristo se hizo portador de nuestro pecado, Él estuvo solo en la oscuridad.
La culpabilidad y el hedor de nuestro pecado cayeron sobre Él, mientras Él asumió el castigo que nosotros nos merecíamos. Jesús siempre disfrutó del amor de su Padre, pero ahora esa bendición había sido quitada. No podía sentir la aprobación del Padre. Él no pudo recibir su consuelo. En su hora de mayor necesidad, Jesús estaba solo, separado de su Padre, rechazado por su propio pueblo, abandonado por sus discípulos. Él estaba clavado en un madero, suspendido entre el cielo y la tierra y rechazado por ambos. Desde la más profunda oscuridad, Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nada de lo que yo había sufrido se comparaba a lo que significaba para Él ser abandonado por su Padre. Y aún hay más. Jesús experimentó el infierno en aquella cruz. Algunas personas piensan que el infierno es un mito, pero yo le digo que el infierno es tan real como la cruz, y es más que una manera de describir algo realmente malo, mucho más. El infierno tiene 6 dimensiones y Jesús experimentó todas ellas en la cruz. Él estaba en un sufrimiento consciente. Él estaba en la oscuridad más densa. Él estaba rodeado de los poderes demoníacos. Él estaba cargando el pecado. Él estaba bajo juicio. Él estaba separado del conocimiento del amor de Dios. Eso es el infierno. Yo tuve que soportar los dolores de la crucifixión, pero no experimenté las agonías del infierno. Jesús las soportó por mí para que yo nunca supiera cómo son. Cuanto más pienso en ello, más asombroso se me hace. Si usted confía en Jesús como yo lo hice, su fe será probada. Usted va a experimentar el dolor y cuando se enfrente al sufrimiento, se encontrará preguntando ¿por qué? En algún momento de su vida, usted puede enfrentar una experiencia que le llevará a resistir hasta lo máximo. Cuando esto suceda, usted necesita saber que Jesús ha estado allí y Él caminará allí con usted. ¿Está su cuerpo siendo atormentado por el dolor? Jesús ha estado allí, sus huesos fueron quebrantados. ¿Está sufriendo injusticia? Jesús ha estado allí. Falsos testigos hablaron en contra de Él. Fue condenado sin haber cometido ningún delito. ¿Ha sido abusado? Jesús ha estado allí. Sufrió el abuso verbal de los insultos, las mofas y las burlas de la multitud, y Él sufrió el abuso físico de la flagelación y la paliza a manos de los soldados. ¿Ha sido abandonado, exiliado o traicionado? Jesús ha estado allí. Uno de su círculo íntimo de amigos lo traicionó, otro lo negó y algunos otros huyeron cuando él fue arrestado. Si siente como que la luz se ha extinguido en su vida, Jesús ha estado allí. Él sondeó las profundidades de la oscuridad mientras colgaba de la cruz. Cuando el sufrimiento llega a su vida, puede que se encuentre dudando del amor de Dios, pero no mida el amor de Dios basado en lo que le está ocurriendo. Mídalo basado en lo que Jesús tuvo que pasar. ¿Cuánto le debió costar al Padre tener que sacrificar a su Hijo amado para que sufriera este infierno en la cruz? Trate de tomar eso en cuenta. ¿Qué debió haber significado para el Santo Hijo de Dios convertirse en el portador del pecado del mundo y ser separado del amor del Padre? Todo esto sucedió por usted. Cristo cargó los pecados por usted. Él soportó el infierno por usted. Y lo profundo de su sufrimiento es la medida de su amor por usted. Ahora que estoy en el cielo, sé que incluso en esa profunda oscuridad, Dios el Padre nunca dejó de amar a su Hijo. Jesús dijo: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida. Si el Padre amaba al Hijo por entregar su vida, Él no podría haber dejado de amarlo mientras estuvo en el acto de hacerlo. El Padre siempre ha amado al Hijo y Él siempre lo hará. Pero en la oscuridad, el Hijo ya no podía sentir el amor del Padre. Puede llegar un momento en su vida donde la oscuridad que enfrenta es tan grande que ya no siente el amor del Padre. Sin embargo, en la oscuridad, Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Él no podía sentir el amor del Padre, pero incluso en esa terrible oscuridad, Dios seguía siendo su Dios. La fe no descansa en su capacidad de sentir el amor de Dios, sino en la capacidad que Él tiene de mantener su promesa. Esto lo aprendí a las pocas horas de convertirme en un creyente. Rodeado por la oscuridad, todo lo que tenía era la promesa de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. El cielo no podía haber estado más lejos mientras me retorcía en agonía a unos pies de distancia de Jesús, pero en mi hora más oscura, Él estaba conmigo y Él entregó todo lo que había prometido. Cuando se enfrente al ¿por qué?, sin respuesta, Jesús le puede decir: he estado allí también, y aún en lo más oscuro, todavía soy tu Dios. Al ver lo que Jesús sufrió y el oírlo gritar en agonía, tuvo un efecto profundo en mí. Desde niño me habían dicho que la ley de Dios fue dada para mostrarnos nuestros pecados. Es cierto, pero tengo que decir que la visión más clara que he recibido sobre la fealdad de mis pecados no estaba en la lectura de los 10 mandamientos, sino en estar cerca de Jesús durante esa horrible oscuridad en la cruz. Empecé a ver que si mis pecados le causaron tanto sufrimiento, seguramente debían ser muy grandes. Aprendí a odiar mis pecados en la cruz. La rebelión que una vez me pareció agradable, el corazón codicioso que una vez me impulsó hacia adelante, mi odio e incredulidad hacia Dios y mi deseo contumaz, todo me parecía horrible y repulsivo cuando vi lo que le hicieron a Jesús siendo inocente. Su grito de angustia me destrozó el corazón. Si Él murió por mis pecados, ¿qué pecado no entregaría yo por Él? Ese pensamiento se apoderó de mí. Mi mayor deseo era terminar con todos y cada uno de mis pecados que se habían afianzado en mi vida. Me encontré deseando ser santo, ser lleno con el amor que yo había visto en los ojos de Jesús y vivir una vida que le agradara a Él. Solo me quedaban unas pocas horas para eso. Espero que usted tenga mucho más tiempo que yo. Capítulo 8. Triunfo. 3 p.m. Su voz atravesó el silencio como el toque de una trompeta. Todo se ha cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nunca nadie había muerto así. ¿Alguna vez ha oído hablar de alguien cuyas últimas palabras fueron dichas en voz alta? Cuando un hombre muere, su voz se vuelve cada vez más débil hasta que no es más que un susurro, y luego expira. Nadie grita en el momento de su propia muerte, pero Jesús lo hizo. Cristo fue a la muerte no derrotado, sino triunfante. Él estaba en completo control. Él logró todo lo que había venido a hacer y se entregó a sí mismo a la muerte. Entonces se desató el infierno. La tierra debajo de mí se sacudió, haciendo que la viga sobre la que me habían suspendido se tambaleara violentamente. El temblor fue agonizante. La multitud cuyas burlas se habían acallado por la oscuridad ahora estalló en pánico y confusión. La gente gritaba mientras los temblores azotaban la ciudad. Las grietas comenzaron a abrirse en el suelo. ¿Era este el final? Esta fue una representación vívida de cómo se ve pelear con nuestras pequeñas espadas contra el Dios Todopoderoso. Esto es lo que significan las palabras consumado es, que Jesús ha hecho todo lo que era necesario, no solo para llevar al ladrón al cielo, sino llevar a todos los que han de poner su fe en Jesucristo. Antes de terminar, queremos invitarte a visitar abrelabiblia.org/cielo, donde podrás ver una película de 1 hora basada en este libro. También puedes descargar un devocional de 30 días que contestará las preguntas más importantes sobre el cielo. Para acceder a estos recursos gratuitos, visita abrelabiblia.org/cielo.